Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. ¡Feliz día! Bienvenidos a su espacio de Colibrí Radio, en Radio Funglode. César Vargas, Daneri Santana. Estamos aquí hoy para conversar sobre uno de los temas más importantes de los últimos años. Vamos a hablar de las bondades y de los problemas que atrae el plástico. El plástico en la República Dominicana, que se constituye en algo novedoso toda vez que hay un fuerte aguacero. Así es. ¿Qué tú opinas, Daneri, del plástico? César, el plástico, yo digo que es un material muy noble, y el hecho de que sea uno de los materiales que más se usa en la humanidad me da la razón en eso, es muy noble. Pero el hecho mismo de que se esté usando tanto plástico en la agricultura, en la medicina, en el uso diario en la casa, genera todo lo que se usa, en algún momento termina como desecho. Entonces genera enormes cantidades de desecho. Y eso es lo que hace que hay en los vertederos y en los ecosistemas naturales, en el bosque, en los ríos, en las cañadas, en las calles, hay acumulado enormes cantidades de plástico que han sido usados y desechados. Y entonces el plástico tiene la particularidad de que dura demasiados años para descomponerse en la naturaleza. Tanto en el mar como en la tierra, el plástico dura muchos años para descomponerse. Y eso hace que esa acumulación y ese problema hoy día, como tú señalaste, sea uno de los principales problemas que tiene el medio ambiente. Y creo que una de las cosas, de los desafíos que tiene la humanidad es conseguir sustitutos para el plástico, porque el plástico se usa como empaques para comida, como envases para bebidas, para conservar bebidas, comidas, medicinas, sustancias químicas, de todo. El plástico tiene un uso muy extendido hoy día. Y peor que eso, supongo que tú vas a hablar, estamos haciendo una enorme cantidad de plástico de un solo uso. Es decir, una cantidad enorme de plástico que solo usamos una vez y lo tiramos. Ya no se vuelve a usar más. Eso es también algo que contribuye mucho a agravar el problema. Mira, tú dijiste cosas interesantes que hay que reflexionar. Y tú y yo hablamos antes de las cámaras. Daniel y yo nos gusta empezar a teorizar antes de entrar al programa. Hablamos de los principios morales y de la ética personal. Y tú te pones a pensar, bueno, el plástico abarata la vida de la gente, el plástico abarata la vida de la gente, el plástico garantiza que mucha gente pueda tener salud con comida, que pueda tener empaques, que pueda tener elementos que sin el plástico fuera mucho más difícil poder lograrlo o mucho más caro y la gente no lo podría pagar. Y no hay una cosa que cree más desigualdad que alguien pueda accesar a un producto o a un servicio y otros no. El plástico garantiza que seamos cada día más iguales. Entonces, con el plástico pasa lo mismo que pasa con los combustibles fósiles. Nosotros quisiéramos dejar de consumir combustibles fósiles. Nosotros estamos hablando de medio ambiente, de la conservación del ambiente, del cuidado de la naturaleza, de las ballenas, de los bosques, de los ríos, pero hemos llegado a este punto de poder preocuparnos por otras cosas que no es nuestro propio estómago, porque hemos contado con el combustible fósil, con el petróleo, con el gas, con el carbón, que no le gusta a mucha gente. Pero ese aprovechamiento del carbón históricamente que hemos hecho nos ha permitido también descubrir las energías renovables. Así es. Y de un estado no óptimo, estamos pasando a un estado cada vez más óptimo. Lo que se espera, la cantidad de energía que va a poder tener disponible la sociedad del futuro estoy hablando de 10 años, y de hoy, y de 50 y de 100,
se va a multiplicar por 100 la capacidad de energía que nosotros tenemos. Y es la energía la que nos permite a nosotros poder conquistar, gobernar y aprovechar todos los climas del planeta. Hace calor, prendo el aire acondicionado, bajo la temperatura y me siento adecuado. Hace frío, prendo la calefacción. Me quiero ir para Samaná, me quiero ir para la China, me quiero hacer tal cosa, quiero subir un elevado. ¿Cómo se podría uno vivir en un edificio de 50 pisos sin un ascensor? Y eso solamente lo permite la energía. Nuestra capacidad de aprovechar la energía del suelo, de los lugares donde está la energía, es lo que nos ha permitido a nosotros vivir como vivimos. El aprovechamiento de la energía también ha sido el responsable de poder obtener el plástico. El plástico se produce básicamente como consecuencia de los residuos del refinamiento del petróleo. Antes el petróleo se quemaba y se botaba. Y alguien tuvo la idea magnífica de decir, pero ven acá, eso que está saliendo ahí, eso lo podemos condensar y hacer unos procesos químicos y sacar este producto. Porque el plástico se usaba mucho antes que la baquelita, cuando se descubrió el plástico a principios de este siglo, que antes se utilizaban unas bolas, las bolas de billar se hacían a partir de los colmillos de los elefantes, y luego se hizo un concurso para tratar de, porque se estaban matando demasiados elefantes, para tratar de encontrar un sustituto para hacer las bolas de billar, porque las bolas de billar eran muy famosas. Todo el mundo quería tener un billar y era un juego de moda de la burguesía, digamos, de la gente que iba progresando. Pero el plástico se traía antes a partir del caucho, de una planta, o sea, que se utilizaba, porque plástico es una característica de un producto. Plástico como tal no es un concepto. Plástico quiere decir que se puede manipular, que se puede modificar, que es flexible. Entonces, por eso hablamos de la plasticidad de algo. Entonces, el plástico tiene muchísimo más bondades que cosas negativas. Lo que tiene de negativo el plástico es lo mismo que tienen de negativo los coches, los carros, los vehículos. Ujú. Entonces, como los vehículos, si partimos del silogismo de que los vehículos son peligrosos porque pueden acelerar 100 kilómetros por hora, porque causan accidentes todos los días, porque mucha gente muera, la idea no normal sería entonces no hacer vehículos que pasen de 50 kilómetros o no hacer vehículos porque entonces así vamos a evitar las muertes. Pero eso no se puede hacer. No podemos dejar de utilizar combustibles fósiles. Probablemente en el futuro no vamos a poder dejar de utilizar combustibles fósiles hasta terminar este siglo. ¿Por qué? Porque la energía eólica, la energía solar y la energía hidroeléctrica son energías que son todavía, que tienen muchas limitaciones en la producción en línea, que tienen muchas limitaciones en el almacenamiento y no hay forma de dejar de usarla por el momento, aunque vamos a una transición bastante acelerada. Y pasa lo mismo con el plástico. El problema del plástico de un solo uso, y ahí vengo con lo que tú decías, Daneri decía, que no se puede degradar. Y ese es el tema. La idea es que no se degrade nunca. La idea es que los productos que nosotros hacemos no se degraden nunca y se puedan reciclar y entren a la circularidad. Nunca va a haber un 100% de circularidad. Pero si nosotros decimos, que es lo que se está hablando ahora, Daneri, que agarremos el FON y hagamos un FON biodegradable. Pero ven acá. ¿Y cuál es la lógica de construir un producto que no lo vamos a usar más nunca? Lo lógico y lo normal es que se pueda reusar. Sí, bueno, en esencia, siempre he planteado que el plástico en sí no podemos atribuirle la maldad al plástico. Claro. El plástico no es malo en sí por sí. Al revés, es bueno. Porque el plástico decía que es uno de los materiales más nobles y con una mayor cantidad de utilidades para la humanidad. La industria biomédica se fundamenta gran parte de sus materiales. Consume el 10% de todo el plástico que plástico. se produce. Son de plástico. Y eso sí, deben ser de un solo uso. Porque por razones sanitarias, estrictamente de salud, tienen que ser de un solo uso. Pero los vasos, por ejemplo, en los que tomamos, no hay ninguna obligación, nada obliga a que exista un vaso de plástico que usemos y tiremos. Cuando existen vasos de plástico que podemos hacer miles de usos durante toda su vida. ¿Por qué la gente va a Nueva York y no lo tira el vaso de plástico o en Suiza y aquí lo hace? Bueno, porque el régimen de consecuencias que tiene allá se aplica, aquí básicamente no se aplica. Aquí tenemos que apelar
básicamente a la cuestión moral. El individuo, yo y mucha gente ya, afortunadamente, no son capaces de comerse la menta o terminar de tomarse el café y tirar el vaso, sino que lo guarda o lo lleva a un sitio donde lo puede colocar para que sea reutilizado o sea reciclado. Otros ya llegamos a un nivel más profundo en donde preferimos el café en un vaso que no sea de plástico y tomamos cualquier otro envase que no sea de plástico. Sí, es un nivel más elevado de conciencia ambiental. Pero esa es la razón fundamental por la que allá el dominicano no tira los desperdicios plásticos. Tú has abierto una, y aquí sí los tira. tú has abierto unas Porque reflexiones interesantes. aquí no hay un régimen de consecuencias, no hay, aunque exista la norma, pero no existen las formas para hacer que se cumpla. Yo no conozco ningún ciudadano que haya sido sancionado por tirar una de las botellas, ni una empresa tampoco, una de las botellas o de los potes o de los vasos, envases de comida que uno recoge cuando hacemos limpieza de playa. A mí me quedan dos sabores de lo que tú estás diciendo, que lo matico y al final digo, me sigue sabiendo a esto. Tú dijiste algo. Primero quiero que tú me respondas dos preguntas. Una, ¿qué reprime moralmente a una persona de decir, voy a botar el plástico, lo voy a dejar aquí botado? En su mente, qué funciona? ¿Qué hace que...? Porque en un barrio te puede encontrar gente que justifica que lo tira porque no hay zafacones, porque no recogen la basura, porque no sabe qué hacer con él. Y hay otro que te dice, no importa que no haya zafacones, yo ando con mi basura aquí en mi carterita. Y seguramente mucha gente me está oyendo que hace eso. Que anda con sus basuras arriba y la deja donde tiene que dejarla. En su cartera, ¿Qué mujeres pasa que meten la moralmente? botella en su cartera. ¿Qué le pasa a una persona El papelito de la menta, yo lo entro en el bolsillo. ¿Qué le pasa a una persona moralmente en su cabeza que lo reprime? ¿Qué hace que una persona... Son dos preguntas, espérate, no me conteste. Que lo reprime para que no tire la basura y diga, la voy a guardar. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, de algo que tú dijiste que se me olvida. Tú decías que cuando tú llegabas a un sitio, tú bebes tu café en vaso, pero los vasos son más caros. Y parece ser, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero yo quiero que tú lo amplíes para que la gente te entienda mejor. Parece ser que hay que ser un poquito más rico o tener un poco más de dinero para poder tener acceso a comprar un vaso para poder reutilizar. O sea, hay gente que dice, bueno, yo no, me están dando el café en el vasito chiquito de a peso. 2 pesos el café. Y él dice, bueno, no me lo dé ahí, yo tengo un vaso que ando con él arriba, échamelo aquí. Pero ese vaso cuesta probablemente 10 pesos, 50 pesos, no sé. Entonces, parece ser que a veces cumplir con el medio ambiente implica un sacrificio económico. Entonces, ¿cómo tú valoras eso? O sea, hay que tener un poco más de capacidad económica para poder ser más amigable con el ambiente, o se puede ser tan amigable con el ambiente sin tener las condiciones, digamos, económicas para cumplir. Mira, yo creo que no sé, las diferencias económicas no hacen que uno esté más o menos consciente. Y no es más caro una funda de la necesidad que la bolsa de preservar el medio ambiente. No es, mira, si tú lo ves, el costo de una bolsa para tú ir al supermercado, sin embargo, la funda del supermercado te la regalan. Eso no se discute. La bolsa que tú compras te sale más cara, pero la funda en términos económicos, ¿verdad? Te cuesta más. Pero en la bolsa que tú compras, tú puedes ir 50 veces al supermercado. Y yendo con esa bolsa y metiendo tus productos en esa bolsa y llevándolos a tu casa, tú, además de que pudiste ir 50 o 100 veces al supermercado en la misma bolsa, estás evitando la contaminación, el daño que le estás produciendo al medio ambiente. Es un tema de estar consciente de que el medio ambiente no es un asunto ajeno, es parte de nuestra salud, es parte de nuestro bienestar y de
nuestra tranquilidad y seguridad también. Porque es que el deterioro ambiental no implica para nosotros, no es ajeno a nosotros. Tiene implicaciones en nuestra calidad de vida, tiene implicaciones en nuestra salud, en nuestro bienestar, en el de cada uno de nosotros, no importa dónde viva. Ahora con este asunto de esta tormenta que tuvimos recientemente, en los sitios donde se quedaron los carros, los charcos no seleccionaban entre el carro del chofer de concho y el carro del ejecutivo de la empresa tal, el que le tomó un tramo inundado, simplemente se quedó ahí y muere gente de todas los estratos sociales. Es decir, todo el mundo resulta perjudicado. Incluso los ricos, los que son más ricos, tienden a perder más porque tienen más. Claro. Por eso hoy se dice que los efectos meteorológicos causan más daño. No es que, incluso se sabe estadísticamente que causan menos daños, pero causan más daños económicos porque las casas son más caras y porque hoy las ciudades también están más cerca de la costa y los fenómenos usualmente afectan más cerca de la costa, sobre todo los huracanes. Hay un elemento que yo creo que tú tienes que incluir en ese análisis que tú acabas de hacer, y es que cuando uno va al súper, yo cuando analizo los temas ambientales me gusta analizarlos siempre partiendo de criterios, de principios, digamos, generales. Uno, yo creo mucho en los incentivos, yo creo mucho en la cooperación y creo mucho en la descentralización del poder. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene demasiado poder y se lo ha quitado a la sociedad. Y le he dicho a la sociedad, no, tú no te encargues, yo me encargo. Y después, en algún momento te permito que tú participes, te informe y te digo cosas. Pero al final, el medio ambiente sigue manteniendo toda la hegemonía del poder. Y al tener todo el poder, no puede controlar cada metro cuadrado de este país, ni cada decisión individual. Nosotros tenemos que volver a darle a las comunidades potestad y capacidad para poder decidir el tipo de desarrollo que quieren hacer allí sin que le haga daño a otra comunidad. O sea, mucha agua que está explotando hoy de manera irracional todos sus recursos naturales, no puede hacerlo si con eso efectivamente está afectando a otras comunidades, como de hecho está ocurriendo hoy en día. Pero yo creo, César, perdona que te interrumpa antes que tú sigas con tu análisis, que hay una base social para que la comunidad participe en los asuntos ambientales. Quizás también tenemos que nosotros como sociedad empoderarnos más de los asuntos ambientales, porque yo no creo que sea que nadie se lo esté impidiendo. Yo lo que creo es que en este proceso de desarrollo del empoderamiento de la sociedad todavía no hemos avanzado lo suficiente, lo que nosotros esperamos, para tener un buen nivel de involucramiento y de empoderamiento en los asuntos sociales. Y te digo, por ejemplo, ninguna institución pública ni medio ambiente le impide a ningún ciudadano que intervenga cuando hay alguien que está lavando su vehículo dentro del río. Está bien que esa persona no tiene los medios como persona para ir a decirle a otro, saca tu vehículo de ese río que lo está contaminando, ese es mi río. No tiene los medios, pero tiene sí los medios para denunciarlo, para exigirle a la entidad gubernamental que tiene a su cargo esa protección que actúe frente a ese ciudadano, igual al que está sacando arena de un río, al que está cortando, haciendo un desmonte en una zona boscosa. Igual se puede actuar. La sociedad, la base legal nuestra lo permite. Cada vez que tú hablas, me creas a mí, me prendes muchas neuronas, porque es muy interesante. Sí, tú dices muchas cosas muy interesantes, tú eres un gran comunicador. Parece que eso que tú acabas de decir me ancla de nuevo a la pregunta que te hice al principio, de qué reprime personalmente a una persona de hacer lo mal hecho. Por ejemplo, ¿por qué una persona va en Jarabacoa, se mete en el medio del río, se apea del motor y empieza a lavarlo y no le da pena? A él, sabiendo, independientemente que sepa o que no sepa, que la ley lo prohíbe, ¿por qué a esa persona no le molesta que sus propios vecinos y sus compañeros y sus conciudadanos lo miren y él lo siga haciendo? Incluso se ríe y saluda a la gente como que no está haciendo nada malo. Yo te digo, mira, si yo te dijera que yo lo que hago hoy lo he hecho toda la vida, estaría mintiendo aquí.
Antes yo no tenía ese nivel de conciencia. Yo la adquirí en la medida que me fui educando ambientalmente. Entonces, la educación al ciudadano es fundamental y la educación ambiental tiene que estar en todos los niveles formativos del individuo. Claro. Y tenemos que lograr que no se maneje el tema ambiental solo como un conjunto de informaciones. Porque si tú le preguntas a ese que está metido en el río lavando su motor, como tú dices, en Jarabacoa, probablemente tú le preguntes, ¿tú crees que es necesario proteger el medio ambiente? Y te va a decir, oh, pero claro que sí. Y a lo mejor te da hasta un discurso sobre cómo se debe proteger el medio ambiente. Pero su práctica está divorciada de su prédica. Tiene un discurso divorciado de la práctica diaria. Entonces tenemos que lograr que la gente tenga una prédica consona con su práctica diaria. Si yo te monto en un avión y te llevo a un país que tú no conozcas allá por el norte de África, en Arabia o en algún lugar de eso, y tú te apeas, y cuando tú te apeas te encuentras que hay una persona que va caminando por la calle y hay otro grupo de personas que mientras la persona camina le van arrojando basura arriba de la persona. Esa sola imagen te diría a ti muchas cosas. Y te extraigo inmediatamente, tú ves esa imagen, te extraigo y te digo, analízame lo que acabas de ver. Lo mismo, viene un extraterrestre, se mete en Jarabacoa y cuando llega a Jarabacoa lo primero que encuentra es un muchacho lavando el motor en el medio del río. Y ahí mismo, por algún motivo, se tiene que volver a ir. Esa sola imagen de ver a alguien haciendo un acto que nosotros consideramos que ya hoy en día riñe con el cuidado del medio ambiente, nos dice que hay un problema muy grave que es exactamente lo que tú acabas de mencionar. Y es que a la gente de la comunidad tampoco le importa que él lo haga, y como a ellos en su mayoría no le importa que él lo haga porque no se lo reprimen moralmente, a él tampoco le duele. O sea, él lo sigue haciendo porque no se siente mal, porque nadie le está diciendo, pero mira lo que él está haciendo. Nadie camina desnudo por la calle porque sabe que moralmente se siente reprimido, porque la gente lo encuentra como un acto inmoral. Entonces yo creo que lo que tú acabas de decir es clave. La diferencia entre un lugar donde hay plástico por todas partes y donde hay gente lavando los vehículos en el medio del río y donde hay gente que está haciéndolo mal hecho, es donde no hay educación. Un país es rico si tiene educación, no si tiene mucho PIB, Producto Interno Bruto. Entonces lo que nos falta a nosotros es educarnos en términos de moralidad, volver a los valores de antes, de que la gente se levantaba a las 6 de la mañana a limpiar su frente. Pero hoy en día eso ha cambiado. Ya hoy nadie limpia su frente, ahora lo limpia el ayuntamiento. El ayuntamiento le ha dicho a la gente, no, señora, vaya, siga con su marido acostada, vaya a hacer su desayuno, yo me encargo de limpiarle el frente y le voy a mandar esta facturita y usted me la paga. Yo me encargo. Yo creo que es momento, Daneri. Y comenzaron barriendo el frente, pero ya no se barren los frentes. No. Ya los ayuntamientos no barren las calles tampoco. Ni los edificios. Sí, se quedaron con lo de la factura. En Naco la factura no la siguen mandando, pero ahora no barren el frente. Nos cobran el servicio y por eso la gente no lo paga, porque la gente tampoco es tonta. O sea, exacto, te voy a pagar un servicio que tú no me estás dando. No me das. Entonces, eso es un grave problema. Pero, César, eso en Naciones Unidas se ha acuñado una frase muy interesante que resume eso que tú estabas planteando ahora mismo, que es el tema de que necesitamos redefinir nuestra relación con la naturaleza, que hemos vivido por décadas en una relación de agresiva, de gobernanza, de explotación. De explotación, es someter y transformar si la naturaleza. Es para mi satisfacción. Exacto, tomamos la naturaleza. Tomamos la naturaleza. No, ni siquiera de igualdad. Es un tema de que nosotros somos parte de la naturaleza. Somos igual que un toro, exacto, igual que un sapo. Sí, somos parte de la naturaleza. Somos un animal. Tenemos los mismos derechos. Mire, usted me está mirando, nosotros estamos emparentados con los monos. Nosotros estamos emparentados. Nosotros somos hermanos de los monos, no venimos de los monos. Lo repito, no venimos de los monos. Estamos emparentados con los chimpancés, con los gorilas y con los orangutanes. Y con los bonobos. Somos parte de la naturaleza nosotros, todos. Entonces, no podemos ver la naturaleza como algo a lo que acudimos para explotarla y
sacarle siempre el mayor beneficio posible sin importar lo que pase. Porque así como somos parte de ella, también somos absolutamente dependientes de ella. Y mientras más calidad tienen los ecosistemas naturales, mejor vivimos nosotros. A mí me llama mucho la atención de que se le exige demasiado al Ministerio de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente, ni ningún ministerio va a poder resolver los problemas ambientales si la gente en su propia comunidad, en su casa, quiten la palabra comunidad. Si usted en su casa empieza a hacer actividades que afectan el medio ambiente o afectan a los vecinos, usted tiene que abstenerse de quemar basura en su casa porque el humo afecta a los demás. Sobre todo el de plástico, los plásticos que la gente tiende a quemar porque, como tú has dicho, que son derivados del petróleo, tienen compuestos orgánicos volátiles, orgánicos que hidrocarburos, esos compuestos dioxinas afectan enormemente la salud humana. Los plásticos no deben ser quemados. Quemarlos no es una manera recomendada para eliminarlos. Y sobre todo que la gente tiende a quemarlos en su patio. No, yo he visto ayuntamientos recomendando, porque no le queda otra opción, probablemente lo hagan de manera no positiva, no escrita, de que las ciertas comunidades donde se acumula la basura y no hay forma de ir a buscarla, le piden que la queme para que la basura se descomponga. Y la gente también tiende a quemarla. Incluso el uso del fuego, y eso es muy interesante decirlo, siempre se ha utilizado como un mecanismo barato para resolver problemas. No debería ser, porque una de las ventajas que tiene la basura plástica es que tú puedes guardarla por largos periodos de tiempo sin que ésta se descomponga. Y que es un combustible, tiene poder calorífico. Entonces, además. Tú puedes guardarla, no es como la basura orgánica, las cáscaras de plátano, de yuca, el arroz que tú desechas, que tú tienes que deshacerte pronto de él porque se comienza a descomponer rápidamente. En el caso de los plásticos, no. Tú puedes tomar un saco, una bolsa cerrada en un lugar y almacenar tus plásticos. Si el ayuntamiento puede pasar, es una vez al mes, no importa que tú los guardes por todo un mes, porque eso no te va a provocar ningún tipo de mal olor ni va a ocasionar ningún tipo de problemas almacenados hasta que el ayuntamiento pueda recogerlo. Yo creo mucho yo tengo una cabeza muy rebelde. Papá me lo decía antes. Yo tiendo a pensar siempre las cosas o al revés o de otra manera. La mente me lleva por ahí. Hay que desconstruir las cosas. Imagínense por algún momento que no existe el ayuntamiento y que usted come todos los días y que usted produce basura. ¿Qué usted haría con esa basura? Usted tiene dos opciones. No existe el ayuntamiento, porque es que nosotros damos todo por sentado. Los muchachos de ahora creen que el internet ha existido toda la vida y que probablemente antes era más lento, pero había internet. No, el internet es un invento del otro día. Los celulares, sí, así es. Un invento reciente. Nosotros ninguno jugamos con celulares ni entendíamos nada de eso. Imagínense que no existe el ayuntamiento. Hay que irse a leer a Michel Foucault, a Jacques Derrida otra vez, hacer una desconstrucción de todas las ideas que nosotros tenemos. No podemos dar que todo lo que vemos dado por sentado ha existido siempre. Si no existe el ayuntamiento y usted produce basura, usted tiene dos opciones. O tú agarras la basura al final del día, bueno, en los campos todavía se ve eso y en algún lugar, y la llevas a un lugar. Usualmente en el campo había un lugar donde todo el mundo tiraba la basura, la regaba y a veces la quemaban. O usted le dice a fulanito, que siempre tiene un nombre de pila, en mi casa se llamaba Sata, le decía, Sata, agarre la basura y llévamela al vertedero, al centro de transferencia, que siempre en el lugar había un lugar donde se llevaba la basura. Y luego el camión. Usted tiene esas dos opciones, pero son su responsabilidad. O sea, nosotros cuando descargamos una responsabilidad de un tercero, con el tema, por ejemplo, del plástico, supuestamente estamos pagando para que nos provean un servicio. Entonces, el servicio es de recolección. Pero hay un problema, que es que la gran cantidad de productos que existen hoy en día demandan que además de que nosotros nos encarguemos de la disposición adecuada, para no recordar que antes la basura se tiraba al mar. Era lo normal, era la práctica. Ahora se nos exige, Daneris, tener que reciclar. Y reciclar parece ser una actividad civilizada. Nosotros no vamos a resolver el problema de los residuos plásticos si no apelamos a la moral, a la ética, a las buenas costumbres, a ser civilizados. Tenemos que encargarnos nosotros de nuestros propios actos. Es decir, las ideas y las acciones traen consecuencias.
si yo compro un producto plástico en el colmado, dame un refresco y me lo traen una botella plástica, lo primero que yo debo de hacer es preguntar al que me vende la botella, ¿tú reciclas aquí? ¿Tú no tienes un mecanismo de reciclaje? Si no lo tienes, moralmente, yo debería abstenerme de comprar en ese lugar. Moralmente, yo debería abstenerme e irme donde otra persona que sí tenga una responsabilidad con la comunidad, con el producto, con la empresa y con el mundo. Eso es lo primero. Pero mira, César. Ok. Tienes Y una lo segundo segunda. es que cuando me traen la botella de plástico, lo primero que usted tiene que hacer con todos los plásticos que usted vea es voltearlo y ver que tiene un triangulito en el medio. Y en ese triangulito tiene un número que va usualmente del 1 al 7. Mientras más cerca del 1, es más fácil reciclar ese producto. Mientras más cerca del 7, es más difícil porque los plásticos son como los sancochos. Tienen mucho plátano, tienen mucho pollo, pero usualmente están muy variados. Mientras más variado es un plástico, mientras la sopa es más variada de productos químicos, más difícil es reciclarlo. Sí, efectivamente. Mira, César, quisiera introducir en esta conversación sobre el plástico 3 elementos, porque he observado siempre que la carga mayor de responsabilidad va al ciudadano en el tema de la problemática que causa el plástico. Y el ciudadano común no es el único responsable en esto. Esta es una ecuación en donde al menos hay tres actores importantes a mi juicio, que es el gobierno, es la empresa y la ciudadanía. Digo el gobierno porque hay que establecer regulaciones. Tú señalas cómo el triangulito y la numeración nos indica qué tipo de plástico se utiliza para esto, para aquello, qué tan fácil o difícil es reciclarlo. Pero el mismo proceso de reciclaje también envuelve a mucha gente en ese proceso. Entonces, tiene que haber regulaciones, tienen que existir políticas públicas que incentiven o desincentiven la producción de un determinado tipo de plástico. Cuando no convenga, debe desincentivarlo. Cuando convenga, debe incentivarlo. Entonces, eso yo creo que en el caso nuestro no se expresa de manera clara. No hay políticas públicas claras que incentiven el uso o el desuso de determinados tipos de material plástico. Las empresas también juegan un rol importante, porque la decisión de una empresa de cambiar de botella de vidrio a botella de plástico no es una decisión apartada de lo económico. Tiene un fundamento económico. Es hacer la recogida, la recuperación de la botella de vidrio, y la botella de vidrio en sí misma tiene un costo mayor. Ahora, es como el ejemplo que poníamos ahorita, de la bolsa que te regalan y la bolsa que tú compras. Con la botella de vidrio, tú, cuando comprabas el refresco, tú dejabas un fondo. Ese fondo era el valor que la casa comercial que te vendía ese producto te obligaba a dejar para que tú retornaras la botella de vidrio. Hay botellas de vidrio de esas que podían darte 100 o 200 o más usos. Cuando tú comparas el costo de producir una botella plástica a una botella de vidrio, una botella plástica que le vas a dar un uso y la vas a botar, o una botella de vidrio que le vas a dar 100 usos, para la naturaleza, para el medio ambiente, el costo de producir la botella plástica es más alto que el costo de producir la botella de vidrio. Y tiene peores implicaciones para la naturaleza, para el medio ambiente. Entonces, yo entiendo que gobierno y empresa tenemos que retornar a políticas públicas en donde gobierno y empresa se entiendan, porque si vender el producto al precio que lo vende
es antieconómico, obviamente que la empresa no puede seguir funcionando, porque las empresas trabajan y existen para tener rentabilidad. Entonces eso hay que ajustarlo. Lo que no puede ser es que se sigan transfiriendo al medio ambiente, a la naturaleza, las externalidades negativas que resultan de la actividad empresarial comercial. Los costos de las externalidades tienen que ser incorporados como parte del costo del producto. No pueden ser transferidos de manera alegre a la naturaleza, a los ecosistemas. Si las botellas no pueden seguir parando en el mar o en el río o en la cañada o tapando el invernal para que se produzcan las grandes inundaciones que se están produciendo en ciudades como la nuestra, eso no puede seguir pasando sin que el productor de ese plástico, el gobierno, intervengan y resuelvan ese problema. Porque mientras tanto lo que están haciendo es, gobierno y empresas, transfiriéndole a la sociedad las consecuencias de esa falta de responsabilidad. Yo no logro analizar las cosas como lo haces tú, porque para mí la sociedad es una sola. El Estado, las empresas, la iglesia. Pues llámale el pueblo común, llámale la gente común. Las asociaciones culturales son todo gente común, gente individual, sociedades, familias. Y el que va al Estado no es otra persona, incluso él estaba en el Estado el otro día. Sí. O sea, y hoy yo estoy aquí, mañana tal vez esté en el Estado, o no sé dónde estaré mañana. Yo quiero estar en China probablemente, conociendo allá el río, el Yangtze, andando tranquilo, leyendo, fumando música. El asunto mucha agua, el limpia. Sí. Bueno, limpia no está. Que digo, que te gustaría estar allá, sí, y que el río tenga mucha agua y que esté limpio. Y me gustan los desiertos, tengo una fijación con los desiertos del mundo. Mira, entonces, el asunto es que todo lo que es planificado no se da bien. Las cosas obligadas no funcionan. ¿Cuál es el incentivo que tiene un supermercado de otorgarle una funda a una gente y no una bolsa que se pueda reusar? Primero, que la bolsa tiene limitaciones, ¿verdad? Y las fundas, tú puedes agarrar hasta 10 fundas en cada mano. Pero las fundas tienen un incentivo, y es que te sirven luego para ser reutilizadas, porque todos nosotros botamos la basura en fundas, sí, y todo el mundo reusa las fundas. El problema es que al final, muchas veces, no existe un programa de recolección de fundas. No existen programas o no existen industrias con la capacidad para la recuperación de fundas, porque para las industrias es más barato comprar resina nueva, hacer fundas nuevas, que agarrar una funda que está sucia de cachú, que está sucia de un pañal, y meterla a un proceso que va a tener un problema, que es que cuando tenga un faldo nuevo de funda, la calidad va a ser distinta, y el que compra la funda, el supermercado Bravo, para poner un ejemplo nacional, le va a decir, yo no quiero esa funda, porque se rompe más, porque no es transparente y porque a la gente no le gusta y me está quitando venta. No es que tú no tienes la garantía de que no está contaminado ese producto. Lo más difícil que existe en el mundo es ser empresario. El empresario tiene que primero inventarse una idea, ¿no? Y que funcione, porque la idea entre una idea que funcione y una que no funcione es que la idea que funciona usualmente alguien te la puede financiar. Luego tienes que dejar de dormir. No duermes. El que es empresario y emprende algo no duerme. Tiene que estar pendiente de si los aguacates florecieron, si no se metieron, si le echaron agua, si le echaron más fertilizante de la cuenta, o si está dedicado a una empresa reciclada, si el camión prende, si no prende, si se dañó, si se desprendió. Es muy difícil. Y aparte de eso, no debes de quebrar. Y no debes permitir que te chantajeen, obtener los permisos adecuados. Es muy difícil ser empresario. Entonces, el Estado no es tan fácil como que el Estado diga mañana, hey, la gente del FON, eso está dañando el planeta, se dejó de hacer a partir de mañana, aquí no hay más FON. Hay muchas consideraciones, muchas implicancias en este tema. ¿Cómo se puede resolver este problema? Como se resolvió el problema, por ejemplo, de la deforestación en muchos lugares del mundo. Cuando se inventaron el USB, eso ha salvado más árboles que todos los movimientos ecologistas del mundo en favor de la naturaleza. Solamente el USB, porque el USB nos ha permitido almacenar información que antes había que imprimirlo obligado. Ya está ahí. Ya no hay que imprimir hojas, ya no hay que demandar tanto papel. El problema es que el mundo sigue creciendo, sigue demandando más materias primas, y en muchos países como Costa Rica, que por ejemplo
tienen el consumo casi total de energía a partir de las hidroeléctricas, se siguen importando barriles y barriles de petróleo todos los años, porque hay otros elementos que no están en la economía, digamos, de verde. Entonces, no es tan fácil como que un gobierno venga y diga a los Bukele, mañana esto no se va hacia aquí. No funciona así la economía, no funciona así la democracia. Lo que necesitamos es alguien, un niño que nos esté mirando ahora en su casa, una persona, un adolescente, que se invente un producto que sea tan bueno que sustituya, por ejemplo, al phone. Porque el phone tiene un problema, no pesa y es sumamente barato y versátil. Nosotros necesitamos inventarnos un producto que sea mejor que el phone y que recuperarlo dé un mayor redituamiento, mayores beneficios, porque es que el problema es que yo vengo con un camión de phone que no cabe en este estudio y ahí no hay 4 pesos. Exacto. Pero tú no puedes obligar que Es una empresa le asigne un valor de 10 pesos al phone, porque la empresa para asignarle un valor de 10 pesos tendría que venderlo en 12. Entonces, al final, cuando tú obligas a una empresa a hacer algo, estás obligando a la gente a hacer algo. Si tú agarras y todos los refrescos plásticos de Cola Real, para poner un ejemplo, y tú le dices, a partir de hoy, 0 plástico, vamos a ponerlo en vidrio. Pero, ¿cuánto cuesta un camión de plástico mandarlo a los campitos de ahí de San Cristóbal, cerquita de aquí? Pero que están metidos, que hay que andar 100 kilómetros para llegar a ellos. ¿Cuánto cuesta un camión de mandarlo de plástico y cuánto cuesta un camión de botellas de vidrio? Tú tienes 2 problemas. Tú tienes un problema de transporte. Ese refresco que están bebiendo los muchachos, y lo digo porque en esos campos solamente venden Cola Real, valga la cuña. En esos lugares solamente pueden comprar eso porque es muy barato. Lo que ha hecho el plástico exitoso, el problema que tenemos con el plástico no es meramente moral. El tema del plástico es que el plástico ayuda mucho a los pobres. Los pobres son los más beneficiados del plástico porque el plástico abarata todo. Entonces, el problema es que si tú estás en Egipto, por ejemplo, y quieres mandar un camión de refrescos o de agua a un lugar donde están haciendo una excavación arqueológica, es más costoso mandar un refresco embotellado en vidrio para no ponerte que viene de China para acá, o de Japón para acá, o de Estados Unidos para acá. El barco, al tener más peso, tiene mayor consumo de combustible, porque el peso hace que los motores tengan que trabajar más. Un camión cargado de botellas de vidrio versus un camión cargado de plásticos es un camión menos eficiente, más costoso, y hace que los productos sean más costosos. Por eso es que solamente los ricos se dan el lujo de no tener nada plástico en su casa. Yo te digo una cosa, César. Cada vez que yo compro una botella de agua, compro la botella también. No es solo el contenido del agua. Los 15 pesos, en esos 15 pesos, más de la mitad de lo que tú pagas por los 15, por esa botella de agua, es un costo que tú lo pagaste por la botella, no por el agua. Entonces, eso es un negocio también. Yo por eso no creo que todo el plástico lo haya abaratado. Yo creo que todo ese plástico que está en la calle, un vaso, una botella, lo que sea, todo eso no lo venden. Antes ponlo al revés. Con los envases de vidrio. Sí, analízamelo así, pero ponlo al revés. Pero póngalo al revés. No lo venden, no, lo compramos. Sí, lo compramos. Lo compramos. Quítanos lo venden. Porque tú estás partiendo una idea de que nos imponen. Nadie nos impone nada. Bueno, el mundo es como es porque tú y yo hemos decidido que sea así. No, no, sí, no es Trump. No fue Trump. No fue Trump ni Bukele que ordenó que esto fuera así. Si la gente tuviera acceso, tuviera la misma oferta. Pero es la gente la que provee los servicios. Es que tú estás partiendo como que la sociedad es una cosa y el que provee el servicio es un extraterrestre. No es parte de la sociedad, pero no es el que lo está consumiendo. Pero hay un consumidor, hay un ofertante y uno que demanda el servicio. Pero yo solamente ofrezco lo que me compran. ¿Por qué yo no vendo esto ahora mismo? Miren, vende esto barato, $1 millón, nadie me lo va a comprar. Oye, cuando se introduce, tú sabes bien, tú lo conoces bien, que la botella de vidrio tú no la comprabas. Tú dejabas un fondo y te la retornaban. La botella... No, tú la comprabas. Te daban un incentivo. Sí. Para que la retornara. La retornaba. Tú lo que dejabas era un fondo para retornarla, la botella. Y la retornabas. En el caso del plástico, debería ser igual.
debería ser igual. Yo no entiendo por qué la gente no quiere pagar. o la devolvería, La gente no quiere pagar por el La plástico. gente Cada vez que se le devolvería habla a la la gente botella. de que le pongan un impuesto al consumo del plástico, la gente dice que no está No dispuesta a sería un pagarlo. impuesto, esto no es un impuesto. Eso no era un impuesto y esto tampoco, lo que se colocaría, tampoco tendría que ser un impuesto. Es simple. Es que te compren la botella por un valor que te incentive a ti a devolverla. Porque es que lo que sucede, ¿cuánto cuesta una botella? Tú que conoces bien el tema del reciclado, ¿cuánto vale una botella de cualquier marca de refresco cuando tú la vendes en el puesto de reciclado? Una botella. Tú necesitas 16 botellas para hacer una libra. ¿Y una Para hacer libra? un kilo, creo. De un kilo. ¿Y una Un libra? kilo, ahora mismo, 3 pesos. 3 pesos. Entonces, no hay incentivo porque lo que te están dando por hacer eso tendría que ser que tú tengas la recicladora así al lado de tu casa. Pero déjame Tú explicar. juntas las botellas, las metes Lo que todas. pasa es que es muy fácil te de dan nosotros eso. que no somos empresarios analizar las cosas como si fuéramos empresarios. El empresario, ya le dije al principio, que es la gente que lleva la carga más difícil de la sociedad completa. Obviamente. Y después los policías. Entonces, el tema es, te voy a poner un ejemplo. Tú agarras y me traes 16 botellas y yo te las compro. Y te doy 3 pesos. Sí. Y luego tú tienes una ley que dice, la ley así, que los políticos hacen en su escritorio. Tengo que ir con un saco grande con esas 16 botellas. El político dice, aquí hay un problema, lo vamos a solucionar de esta manera. Hay que obligar a todas las empresas de plástico que tienen que hacer un programa de reciclaje del plástico. Y las empresas de plástico dicen, ok, lo aceptamos, bien, queremos estar aquí, lo tenemos que aceptar. Entonces, hay un programa que explica que la empresa que produce tal botella tiene que reciclarla. Y resulta que cuando tú me traes el plástico y yo te lo pago, yo agarro ese plástico, yo lo muelo y lo proceso y lo hago en el proceso. El problema es que cada día hay más eficiencia en el proceso de producción mundial y sigue siendo todavía más barato comprar materia virgen sin problema de calidad. Para que un producto sea bueno al final, tiene que tener materia prima excelente. Pero ese Entonces, análisis tuyo nada problema más es económico, no incluye lo ambiental. Es que lo ambiental el costo es económico. que si no resuelves El el tema costo económico, no vas a económico, resolver un problema. Lo más no, yo importante, estoy de acuerdo contigo lo más en importante eso. en el mundo es la economía. El que tiene el estómago Sí. vacío no piensa en medio ambiente. Lo que te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, que el tema ambiental pasa por lo económico. Ahora, cuando tú analizas cuánto me cuesta esto, solo desde el punto de vista de económico y no incorporas el costo ambiental que tiene tener eso en la naturaleza, la degradación ambiental, el deterioro de los mares, la muerte de los corales. No, eso nos afecta a todos. Sí, a pobre claro y a que rico. sí, pero para que te lo solucione el problema, tenemos que sustituir el FON por otro producto, no decir que no lo usen y punto, porque al usar el FON, el pobre, el que tiene menos capacidad económica, no terminemos este programa tú diciendo que los pobres son los culpables al revés, lo que estoy diciendo es que si tú le quitas el uso de los plásticos a la gente, el que más va a sufrir el no uso de los plásticos es el pobre. Yo no planteo. No, yo no dije que tú dijiste eso. Yo no planteo. No, yo estoy diciendo que si queremos. Nosotros planteamos el no uso de los plásticos. Tú y yo estamos planteando dos cosas básicamente para cerrar de este programa. Uno, tenemos que apelar a la moral, a la educación de la gente, sabiendo que no consuma algo y que no lo tire. Compromiso social. Sí. Y dos, tenemos que basar en incentivos los procesos de cambio y de sustituciones de productos no amigables a productos más amigables. Y con todo lo que hemos dicho hoy aquí, hoy estamos mucho mejor en términos de calidad del aire, calidad del agua, menos de biodiversidad que hace 100 años. Así es, César. El plástico, reitero, que es un material extraordinariamente y ampliamente usado y que yo no veo sustitutos probables y tampoco creo que tenga que ser totalmente sustituido. Yo lo que creo es sí que tiene que haber una regulación en su uso, tiene que haber mayor educación de la población en el uso y la manera de reutilizar el plástico y que tienen que hacerse cumplir las regulaciones que se han establecido, crear nuevas regulaciones para que el plástico reduzca su impacto, que no es pequeño, en los ecosistemas naturales. Vivimos en uno de los mejores tiempos
el mejor de todos los tiempos vivimos ahora. Si usted no tiene dinero para ir a Suiza a ver cómo resuelven el problema de los plásticos y otros lugares, entonces métase en internet, no hay excusa. Y vea en YouTube cómo en muchos lugares usted ve por la calle que no hay ni plásticos ni ningún tipo de basura. Porque aquí el problema es que nos hemos escogido con el plástico, como que si el plástico tiene alguna marca de la bestia. Pero son Exacto. todos los residuos. Usted se va a cualquier lugar y este país está lleno de residuos. Estamos dando pasos importantes en la mejora de los sistemas de recolección de residuos. Pero ¿saben qué? Todo parte de un criterio personal e individual de responsabilidad. Hay que pagar la basura y hay que pagar dentro de poco la disposición de las aguas residuales que en este país no se paga y por eso todos nuestros ríos y todos nuestros lugares están contaminados con agua residual. Te invito a que en un próximo programa hablemos solamente de los efectos positivos y negativos del agua residual. Perfecto. Acepto tu propuesta, César. Bueno, amigos, gracias por haber estado con nosotros aquí una vez más en su programa Colibrí Radio, que se transmite todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Funglode. Nos vemos el próximo jueves. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.